Jesús dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Ahora, este versículo no significa que Jesús estuviera promoviendo conflictos o el uso de la violencia. A lo que se refiere este versículo es al efecto de lo que Cristo ocasiona, ¿sí? No que el propósito de su llegada a este mundo sea la de promover la guerra, sino que el resultado de su venida sería la división. Y eso es lo que dice Lucas en el capítulo 12, versículos 51 al 53. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. Así lo dice. Dice 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Sí? Padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, la nuera contra su suegra. Así lo dice, búscalo. Ahora bien, aquellas personas que no tengan un conocimiento profundo de la palabra o quienes solo busquen encontrar errores en la palabra de Dios, que por cierto no los hay, o quienes quieran encontrar contradicciones, que por cierto tampoco las hay, puedan tal vez decir, pues no dice mi paz os dejo, mi paz os doy. Así es. Juan capítulo 14 versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Las palabras claves aquí es, yo no os la doy como el mundo la da. Cuando Jesús dijo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, Él está hablando de la paz que Dios trae al corazón de cada individuo que ha aceptado a Jesús en su corazón, que se ha arrepentido genuinamente de sus pecados, ¿sí? Aquel es la paz que Dios trae en el corazón de aquel que le ha entregado el señorío de su vida a Cristo, ¿sí? Y son esas personas que son hechas en Cristo una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Así que el versículo de Mateo 10:34, la palabra que utiliza ahí, espada, es una palabra metafórica, quiere decir conflicto o división, no violencia. Cuando una persona reconoce a Cristo como Señor y Salvador y solo a Jesucristo y a nadie más, normalmente encontrará oposición entre los miembros de su misma familia que no son creyentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las tinieblas se resisten a la luz. Esto es lo que pasa con la mayoría de las personas que siguen una religión y no a Cristo. Están cegados, su intelecto está nublado, escuchan pero no oyen, no entienden, ven pero no ven. ¿Sí? Y es muy fuerte decirlo, pero es lo que dice la palabra en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Así dice la palabra. Jesús enseñó a sus seguidores a no tomar venganza al ser atacados, al ser maltratados, al ser burlados, sino por el contrario dijo, bienaventurados los pacificadores, ¿sí? Porque ellos serán llamados hijos de Dios, dando a entender que Dios es Dios de paz y que aquellos que buscan la paz reflejan su carácter, el de Dios, el de Cristo. Dentro de una familia o de una misma familia, unos vendrían a la luz y otros la rechazarían, y esto inevitablemente traería división. Y es importante recordar que dicha división puede ser temporal y que Dios en su soberana voluntad puede utilizar la vida y ejemplo del creyente como testimonio a su familia. ¿Sí? Es importante notar, ¿sí?, también que Jesús habló de división y conflictos, pero estos conflictos son los de las personas que aún están en tinieblas, resistiendo a aquellos que vienen al Señor. ¿Sí? No está hablando de los creyentes siendo contenciosos o hostiles hacia sus familiares incrédulos. Pues como creyentes debemos mostrar la misma gracia y misericordia que hemos recibido. No se refiere
ni justifica las guerras o conflictos físicos entre personas de distintas denominaciones o religiones, ¿sí? El cristianismo bíblico no persigue, no daña, ni mucho menos mata en el nombre del Señor. Oye, Gabriel, ¿por qué defiendes a Israel entonces? No lo defiendo, oro por la paz en Israel, ¿sí? Porque es lo que Dios nos ordena, y bendigo al pueblo de Israel porque a través de ellos Dios envió a los profetas y al Mesías, ¿sí? Pero no significa que yo apruebe todo lo que Israel hace. De hecho, hay mejor dicho, la mayoría de los judíos siguen esperando por la primera venida del Mesías, y son una minoría judía que son cristianos verdaderos. Cualquier expresión de violencia es una negación del Evangelio y abierta desobediencia, ¿sí?, a lo que dice la palabra de Dios. Para algunas personas, este pasaje representa un problema, ¿sí? ¿Cuál? El de la anunciación de los ángeles que viene en Lucas 2:14, que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, ¿sí?, buena voluntad para con los hombres. Esto se cumplió. El ministerio terrenal de Jesucristo trajo gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres al reconciliarlos con Dios por medio de su sacrificio en la cruz, ¿sí? Pero esta paz no se refiere a que no haya problemas, ¿sí?, que no haya conflictos o que no haya divisiones, sino que se refiere a la paz que una persona obtiene cuando sus pecados son perdonados. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra posible traducción del griego de lo que acabo de decir es paz a los hombres en quienes Dios se complace. Y estos son aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que han recibido a Jesús como su Salvador. En la iglesia del primer siglo había conflictos y división, ¿sí? Y cuando uno de los cónyuges se convertía al Señor y el otro permanecía en el paganismo, si el cónyuge incrédulo consentía en vivir en paz con el creyente, podían seguir juntos. Y es posible que al pasar el tiempo toda la familia viniera al Señor. Pero si el cónyuge no creyente, ¿sí?, insistía en marcharse y terminar el matrimonio, el que sí era creyente tenía que dejarlo, ¿sí?, porque a paz nos llamó Dios y no a servidumbre. Esto viene en 1 Corintios capítulo 7. Jesús advirtió a sus discípulos que seguirlo a él traería división y conflictos, ¿sí?, y la mayoría de estos serían en casa, incluso la expulsión del círculo familiar. Incluso vemos en los evangelios, fíjense, que los líderes religiosos habían amenazado con expulsar de la sinagoga a quienes siguieran a Jesús. Es importante entender el contexto judío de la época, ¿sí?, de la época de Cristo, porque la sinagoga era el centro de la vida religiosa y social para un judío, ¿sí? No significaba solamente ser expulsado de la congregación, sino de su círculo familiar, de su círculo social e incluso del círculo laboral. Significaba ser sacado y puesto aparte, ¿sí?, como alguien que no es judío. Para un cristiano del primer siglo, judío, griego, el seguir a Cristo involucraba no solamente división en la familia y conflictos con amigos y vecinos, sino también persecución, encarcelamiento, la muerte. Nosotros aquí en México disfrutamos de cierta libertad religiosa. Y digo cierta libertad porque hay ciertas regiones del país donde no es así, ¿sí? Y no se diga de otras partes del mundo como Corea del Norte, China o algunos países árabes, etcétera, etcétera, donde no se puede hablar libremente de Cristo, porque de hacerlo te pueden hasta matar. Por eso Jesús les advirtió a sus discípulos para que ellos supieran el precio que deberían pagar por seguirle. A través de los siglos nosotros hemos visto y se ve, ¿sí?, a creyentes enfrentando diferentes tipos de oposición, y cualquier persona que se arrepiente y vuelve, le da la espalda al pecado, va a encontrar oposición, va a encontrar división, luchas, porque ha dejado de seguir la corriente del mundo y ahora va en contra, va en contra de la corriente, y eso no agrada a los hombres.
pero no vamos a agradar a los hombres y desagradar a Jesucristo, quien es nuestro Señor. El creyente debe buscar la paz, pero no al precio de sacrificar la verdad, no frente al pecado, dejando de confrontarlo, y tampoco frente al error, dejando de señalarlo. Por eso dice la palabra, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice la palabra en Efesios. ¿Sí? Por eso Martín Lutero inició la Reforma Protestante. En defensa de la verdad se inició la Reforma Protestante y Dios la usó para rescatar el cristianismo bíblico. ¿Sí? La palabra de Dios nos motiva a contender ardientemente por la verdad que nos ha sido dada de una vez y para siempre. ¿Sí? En la Biblia debemos presentar defensa frente a otros, ¿sí? De la esperanza que hay en nosotros. Eso viene en Judas. Todo creyente debe saber qué es lo que cree, por qué lo cree y ser capaz de compartirlo con otros. No podemos ser amigos y estar en paz en medio del error y el pecado, ¿sí? Por amor y por misericordia debemos ser capaces de presentar la verdad de Dios, ¿sí? Para beneficio de quienes nos escuchan y quienes nos rodean, ¿sí? También es importante que toda enseñanza sea siempre medida con la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, para poder evaluarla, aceptarla o rechazarla, ¿sí? Dependiendo si pasa la prueba o no. Yo voy a seguir publicando sobre la palabra, conforme Dios me lo permita, porque es algo que arde en mí. Yo no soy pastor, yo no soy maestro, yo no tengo estudios en teología, pero me nutro de la palabra y Cristo ha quitado ese velo que no me dejaba ver. ¿Sí? Que Dios quite el velo de todo aquel que ha sido engañado es lo que yo más deseo, para la honra y gloria de Dios, ¿sí? Y para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, y si este video te ha gustado, te pido por favor que pues lo compartas y le des un like. Bendiciones.